y además es médica adjunta de la Organización Nacional de Trasplantes, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo en España. Así que le damos la bienvenida a la doctora Alicia. Y bueno, aprovechamos esta presentación ya que no todos los días se tiene la fortuna de contar con un conferencista internacional. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Es un placer estar con ustedes y compartir esta clase. Muy agradecida por haberme invitado. Espero que los apuntes que he enviado sean de utilidad y espero que en estos 45 minutos próximos pueda explicarles con un poco de claridad los conceptos más importantes sobre el diagnóstico de la muerte encefálica. La clase la voy a dividir en un recuerdo histórico muy breve de 2 diapositivas y luego vamos a ir directos al diagnóstico clínico, a las pruebas instrumentales y finalmente vamos a hacer unas breves recomendaciones como resumen. El inicio del diagnóstico de la muerte encefálica saben todos que viene desde la publicación de los criterios neurológicos de muerte que hicieron en Harvard en 1968. Fueron publicados en la revista JAMA por primera vez y fue el resultado o surgieron de la necesidad de dar un diagnóstico que pudiera capacitar a los médicos para extraer órganos destinados al trasplante. Después, el siguiente hito importante fue en 1981, la Comisión Presidencial en los Estados Unidos definió que hay 2 formas de morir. Una, por criterio circulatorio, cuando cesa de forma irreversible la función cardiocirculatoria y respiratoria en el individuo, y otra, que es el cese de toda la función neurológica que da lugar a la muerte tanto de la corteza cerebral como del tronco del encéfalo y que permite hacer el diagnóstico de muerte a través del cumplimiento de los criterios neurológicos que a continuación vamos a ver. El diagnóstico de muerte por criterios neurológicos no está especificado en el informe de la Comisión Presidencial, como así tampoco están los criterios que llevan al diagnóstico de muerte por cese irreversible de la función circulatoria. ¿Eso qué significa? Que las propias asociaciones o academias de cada país tuvieron que ingeniárselas para publicar unos estándares de forma consensuada a los que se llegara de forma universalmente aceptada al diagnóstico de muerte encefálica, es decir, al cese irreversible de la función neurológica de la persona. Por esto fue por lo que en 1995 la Academia Americana de Neurólogos propuso las guías de práctica clínica para llegar a un consenso homogéneo sobre qué exploración clínica sería la que alojara el diagnóstico de muerte encefálica. En 1995, por tanto, se decidieron y se publicaron los 3 pilares sobre los que se reconoce o se asienta, mejor dicho, el diagnóstico de muerte encefálica. Primero, la presencia de coma. El coma tiene que ser de etiología conocida, fundamentalmente de etiología conocida. Puede ser estructural o metabólico. En principio, nos referiremos al coma estructural de etiología conocida como la causa más frecuente y principal de la muerte encefálica en casi todos los pacientes. Una mínima cantidad de ellos pueden presentar un coma de etiología metabólico que será mucho más difícil de diagnosticar. Tienen que estar ausentes todos los reflejos del tronco. Hemos dicho la muerte es la ausencia de la función del córtex cerebral y de todos los reflejos del tronco.
A continuación pasaremos a ver cómo se realiza esta exploración en la cual vamos a constatar que existe el coma y que están abolidos todos los reflejos del tronco. Pero antes, para que esta exploración neurológica sea válida, para que no arroje falsos positivos, es preceptivo encontrar las siguientes condiciones en nuestro paciente. No puede haber interferencia ni haber tomado recientemente fármacos que sean depresores del sistema nervioso central. Tiene que tener una temperatura superior o igual a 36 grados centígrados, una tensión arterial sistólica superior o igual a 100 milímetros de mercurio. No tiene que estar bajo el efecto de fármacos bloqueantes neuromusculares. No puede tener presente ninguna alteración endocrina, ni graves alteraciones electrolíticas, ni del pH. Una vez que estemos seguros que el paciente que vamos a explorar cumple todos estos requisitos, empezaremos la exploración a nivel cortical. Es decir, vamos a constatar que efectivamente tiene un coma profundo de naturaleza que conocemos, bien por las exploraciones funcionales de imagen, bien por las analíticas, por la historia clínica, por todas las exploraciones complementarias. Vamos a conseguir averiguar por qué esta persona está en coma y vamos a constatar por la exploración que tiene 3 puntos de Glasgow. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es comprobar que existe una hipotonía generalizada. El paciente no mueve, no tiene ningún tono motor y tiene una ausencia completa de todos los movimientos al estímulo nociceptivo, es decir, a la provocación del dolor. ¿Dónde vamos a provocar dolor? En el territorio del trigémino, en la zona o bien en la articulación temporomandibular o entre las cejas. Hay otros sitios donde se puede inducir el dolor, pero estos son los indicados. Ante la producción del dolor no hay ninguna reacción, ni de corticación, ni de aceleración, ni escalofríos, ninguna, ni convulsiones, nada. Pueden existir reflejos de liberación medular, es lo único que podemos poder constatar. A continuación vamos a explorar todos los reflejos del tronco. Los reflejos del tronco encéfalo se exploran siempre de arriba abajo, es decir, de caudal a rostral. Lo primero vamos a examinar el nivel mesencefálico, las pupilas, que son midriáticas y no reactivas a la luz. Por tanto, esta exploración de las pupilas corresponde al nivel mesencefálico, al nivel del tronco más alto. A continuación vamos a ver, sabe muy bien, aparte del tamaño de las pupilas, que suele ser una midriasis bilateral y reactiva, sabe muy bien cómo se estimula la luz. El reflejo fotomotor, se aplica una luz en la pupila directamente, levantando el párpado del paciente y veremos que no hay ninguna reacción. Dejaremos descansar cerrando el párpado y abriremos de nuevo ese mismo ojo. Estando cerrado el contralateral, estimularemos de nuevo con una luz que exclusivamente se dirige hacia la pupila y comprobaremos que ninguna de ellas es reactiva. En este caso es el reflejo fotomotor. Por tanto, a reactividad pupilar bilateral es el nivel mesencefálico explorado hasta ahora. Vamos ahora a explorar a continuación el reflejo corneal con un algodón o con una gasa. Mejor es con una gasa estéril. Abrimos el ojo y aplicamos la gasa estéril en la córnea en un lateral y veremos que no hay ningún tipo de respuesta, ni parpadeo ni lagrimeo. Estamos ya en el nivel protuberancial. A continuación vamos a explorar el
reflejo oculocefálico. El reflejo oculocefálico y el reflejo oculovestibular están en la unión bulboprotuberancial. Vamos a explorar primero el oculocefálico. Con los dos, el dedo índice y el primer dedo, abrimos a la vez los dos párpados del paciente y con la mano sujetamos la cabeza. Nosotros nos situamos por detrás de la cabecera de la cama. Hacemos un giro de la cabeza rápido hacia ambos lados y observamos que los ojos están fijos. En ningún caso los ojos se dirigen hacia ningún lado específicamente. Por supuesto, antes hay que haber dejado constatado que no existe a nivel cervical ninguna lesión. El reflejo oculovestibular. ¿Cómo se explora? Inyectamos suero frío a través de ambos pabellones auditivos. Primero uno y después el otro. Mantenemos los párpados abiertos con la otra mano y observamos que al inyectar frío, primero en un pabellón auditivo y luego en otro, no existe ningún movimiento de los ojos. Los ojos permanecen fijos en la misma posición en la que empezamos la exploración. Bajamos a otro nivel, el nivel del bulbo, y empezamos a explorar el reflejo faríngeo. ¿Cómo se explora? Introduciendo un depresor lingual, intentando llegar hasta los pilares del paladar, y observaremos que no hay ninguna respuesta ni de intento de tragar ni de náuseas, sobre todo ausencia completa de náuseas. El siguiente reflejo es el reflejo tusígeno. Es un nivel vulvar. En la estimulación para estimular el reflejo tusígeno se utiliza una sonda de aspiración convencional a través del tubo orotraqueal. Se introduce la sonda tan profundamente como se pueda hasta llegar incluso a la carina y comprobaremos que el paciente no tose. El reflejo cardíaco se explora el último, junto con el de la apnea. Es importante tener en consideración la inyección de atropina se debe hacer por un lugar por una vía diferente por la que no esté pasando ninguna de las catecolaminas que estamos empleando en el mantenimiento del donante, es decir, una vía que tenga solamente suero. La dosis, la saben ya, 0,04 miligramos por kilo, y es importante antes anotar la frecuencia cardíaca del paciente, después inyectar la atropina y esperar. Veremos que por mucho que se aumente la frecuencia cardíaca, nunca será superior el incremento al 10% de la basal. Por tanto, yo les recomiendo que escriban primero la frecuencia cardíaca con la que empezamos, la basal, y con la que después se llega después de la inyección de atropina. Y podamos concluir escribiendo no ha aumentado la frecuencia cardíaca respecto a la basal más de un 10%, o permanece igual. Esto es mucho más clarificador que decir que la prueba de atropina ha sido positiva o negativa. De esta forma queda escrita en la historia. El reflejo de apnea es uno de los más difíciles, porque el paciente puede estar inestable. Entonces, lo primero es empezar constatando y manejando la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente lo mejor posible. De tal forma que volvemos a insistir, debe tener una tensión arterial sistólica superior o igual a 100, temperatura corporal superior o igual a 36. Debemos preoxigenar durante 10 minutos al menos, con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, una PIP de 5 centímetros de agua. Tenemos que tener una presión arterial de oxígeno de al menos 200 milímetros de mercurio, para estar seguros que cuando desconectemos al paciente del respirador o le pongamos una fuente de oxígeno, no va a desaturarse. Tenemos que haber eliminado la hiperventilación previa para el tratamiento de la hipertensión endocranial
de forma que tengamos ya el paciente normocárnico, con una PaCO2 en sangre entre 35 y 45. Para ello, ¿qué hemos de hacer antes? Disminuir la frecuencia del respirador a 10 respiraciones por minuto o 8 respiraciones por minuto, con un volumen tidal que sea entre 8 y 10 mililitros por kilo o menos. Según el tamaño, nuestro objetivo será siempre conseguir normocapnia, 35-45. A partir de ahí pueden darse dos situaciones. Si el paciente, y digo que es paciente porque no hemos concluido la exploración neurológica, no sabemos todavía si está muerta encefálica, va a ser un potencial donante de pulmón, no debemos desconectar del respirador o si lo hacemos, debemos de incluir siempre, añadiendo a la pieza en T, un reservorio de PIB, tal y como aparece en la figura que luego les muestro y en los apuntes. Si el paciente no va a ser candidato a donante de pulmón, entonces podríamos hacer la desconexión. También se puede aplicar PIB con un respirador en modo CPAP, pero este les puede dar algún problema si se produce autociclado. Por tanto, recomendamos desconexión con pieza en T, con una PIB de 10 centímetros de agua y un flujo de oxígeno de 12 a 15 mililitros minuto a través de la cánula que hemos dicho de una fuente de oxigenación externa, tal y como aparece en el dibujo de los apuntes. ¿Qué esperamos? Esperamos que suba la PCO2 entre 3 y 4 milímetros cada minuto. Esto no siempre es matemático en todos los enfermos y queremos alcanzar, nuestro objetivo es alcanzar siempre una PCO2 de 60. Hasta entonces, hasta que no alcancemos esa PaCO2, no tiene validez la prueba. ¿Qué pasa si el paciente tenía una enfermedad obstructiva previa o un síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es decir, es un retenedor crónico de carbónico y por tanto puede tener ya en su situación basal 60 o más. Bueno, pues la prueba entonces será adecuada cuando aumente la PCO2 20 milímetros de mercurio sobre la PCO2 basal del paciente. Como pueden ver en esta diapositiva o en sus apuntes, la pieza en T tiene una parte que está unida a la fuente de oxígeno, que está normalmente en la pared, y otra parte liberada en la que se puede aplicar una válvula de PIB con 10 centímetros de agua. A partir de que hemos conseguido esta conexión y el paciente está bien oxigenado, es decir, la saturación de oxígeno periférica está siempre por encima de 95 o 95, observaremos que no se produce ningún movimiento ni del tórax ni del diafragma. En ese caso, durante el tiempo que hemos dicho, 8-10 minutos, estaremos observando y debemos explicar en la historia clínica, adjuntando la gasometría en la que se observa que tiene una PCO2 de 60 o más de 20 milímetros de mercurio respecto a la basal y una buena PaO2, el paciente no ha demostrado ningún movimiento torácico ni abdominal. En ese caso, el test de la apnea se diría que es positivo. Pero como he dicho, es mejor describirlo siempre. ¿Qué ocurre si el paciente se desatura en mitad de la prueba o le cae la tensión arterial? La prueba de la apnea se debe abortar y podemos optar por dos cosas, o bien mejorar la oxigenación si creemos que tiene una causa reversible, o bien, si el paciente está muy al límite, ir directamente a hacer una exploración instrumental confirmatoria. Hasta aquí hemos hecho la exploración clínica. Si a nosotros tenemos una causa del coma estructural, la exploración clínica es
totalmente compatible con muerte encefálica. ¿Qué es lo que dice la ley española? Bueno, se tendría que repetir la exploración a las 6 horas en caso de que conozcamos que el coma ha sido de naturaleza estructural, aun cuando toda la exploración ha sido clara y compatible. Se tendría que repetir la exploración 24 horas después si la causa fuera una encefalopatía anóxica, es decir, no es un coma estructural. ¿Cómo se puede hacer que esos tiempos de observación entre las dos exploraciones clínicas sean menores o se obvien, es decir, no se realice una nueva exploración, mediante una prueba confirmatoria instrumental? Esta misma prueba será obligatoria en el caso de que no se haya podido concluir la exploración clínica, tal y como hemos dicho, por ejemplo, por la prueba de apnea. ¿Cuáles son? Pasamos ahora a describir los tipos de pruebas instrumentales confirmatorias. Hay dos tipos, las que examinan la función neuronal y las que examinan el flujo sanguíneo intracraneal. Luego hay pruebas que no sirven para confirmar, no son confirmatorias, sino simplemente sirven como neuromonitorizadores. Nos informan de la situación en la que está el cerebro de ese paciente y cuánto de lejos o de cerca está de poder evolucionar a muerte encefálica. Entre ellas, la más utilizada y la más habitual es el índice biespectral o BIS. Vamos a pasar ahora a explicar las pruebas que miden la función cerebral, las neurofisiológicas. Entre ellas, la más clásica, el electroencefalograma. No voy a pararme a pedir los requisitos que debe cumplir un electroencefalograma para que sea válido como instrumento para diagnosticar la muerte, porque eso el especialista en neurofisiología lo sabe. Solamente tenemos que saber nosotros cuando esta prueba no es útil y qué es de qué nos informa. El electroencefalograma nos informa de la actividad cortical y nunca de la actividad por debajo de la corteza. El electroencefalograma no sirve para los casos en los que el cerebro está bajo la acción de fármacos depresores del sistema nervioso central, sean de los tipos que sean. Por tanto, no servirá como prueba en caso de que haya una encefalopatía por fármacos o por tóxicos. ¿Qué prueba nos puede servir? Los potenciales evocados. Los potenciales evocados somatosensoriales son las ondas de actividad eléctrica que se recogen después de la estimulación de un nervio o de un sistema aferente, como puede ser el oído o como puede ser el nervio mediano. Por tanto, desaparecerán todas las ondas eléctricas de actividad de respuesta frente a un estímulo intracraneal y pueden persistir aquellas ondas del plexo braquial o de la médula. Desaparecerán, por tanto, N20 y P22. No es necesario que se sepan tampoco estos números, pero sí que entiendan que estos potenciales son la respuesta ante un estímulo aferente, pero la respuesta intracraneal. Por tanto, el estímulo, si se aplica en la vía auditiva, recorrerá el octavo par hasta la corteza cerebral auditiva y se recogerá la actividad eléctrica evocada por estas ondas. Por tanto, cuando todas las respuestas evocadas del cerebro son nulas, se diagnostica la muerte del encéfalo. Perdón, la muerte de la corteza cerebral. Y solamente podrían persistir aquellas que se evocan desde la médula espinal. ¿Qué ventajas tienen los potenciales?
Pues la principal es que nunca se ven influenciados por fármacos neurodepresores. Sirven, igual que el electroencefalograma, como prueba confirmatoria, por tanto. Pasamos ahora a analizar las pruebas que hablan del flujo cerebral. La más fácil quiero decir porque no es invasiva, porque se puede realizar a pie de cama y porque se puede repetir tantas veces como se quiera, es el Doppler transcranial. Bien, es verdad que tiene unas limitaciones. Vamos a pasar primero a explicar las condiciones, puesto que son importantes. Para que un Doppler transcranial sea diagnóstico o sea capaz como instrumento de diagnosticar la muerte encefálica, lo primero que tengo que tener es una buena ventana de insonación. A través de una buena ventana podré tener capacidad para ver la circulación tanto en la arteria cerebral media como en la cerebral anterior y en la posterior. Es decir, tengo que constatar que hay flujo en todos los territorios que exploro. Tengo que tener este registro durante un intervalo realizado durante 30 minutos por el mismo observador. De estos tengo que tener por lo menos durante 30 segundos un patrón de flujo constante en la arteria que hemos insonado. Para ello tendría que tener previamente, lógico, estabilidad hemodinámica del paciente. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del proceso del aumento de presión intracraneal que lleva al enclavamiento y a la muerte encefálica? Como existe un aumento de presión intracraneal, lo primero que desaparece del flujo, de la onda de flujo arterial que nosotros estamos registrando, es la diástole, el componente diastólico de la onda arterial. A continuación, a medida que aumenta la presión intracraneal, llegará a un punto que también desaparezca la onda arterial en fase sistólica completa. Se verán solamente lo que se llama un patrón de flujo invertido, reverberante, en el cual todavía puede quedar algo de flujo sistólico y diastólico que se va cada vez atenuando más hasta desaparecer, quedando solo el inicio finalmente de la sístole. Este patrón de puntiagudo, de ondas puntiagudas al principio de la sístole, que no se sigue de una incisura dícrota y luego otra onda completa de flujo, de curva de flujo sistólico, es la que llamamos patrón de punta solo, de punta sistólica, que podrán ver, o espículas sistólicas, mejor dicho, que son ondas cortas, puntiagudas, que aparecen en la pantalla del Doppler como al inicio de la sístole. A partir de ahí ya solo queda el silencio, es decir, no se detecta señal alguna de flujo sanguíneo cerebral, y esto ocurre una vez ya que ha pasado un tiempo desde que se ha establecido la muerte encefálica. ¿Qué problemas puede presentar o qué limitaciones presenta el Doppler? Bueno, las principales son que el 10% de la población no tiene ventana sonográfica y por tanto no lo podemos explorar. La otra es que cuando existe una craneectomía o existen derivaciones ventriculares, es decir, el cráneo está abierto por algún motivo, todavía en esas zonas, todavía eso permitiría detectar flujo en algunas zonas o en algunos territorios explorados. Y eso nunca nos va a dejar afirmar que no existe flujo y por tanto nos va a permitir confirmar la muerte encefálica. Por tanto, cuando tengamos un paciente con una craneectomía o una derivación, no insistir en el Doppler. Pasar directamente a las pruebas de imagen, como son la arteriografía cerebral de los 4 vasos, que es el gold estándar,
o el TAC multicorte o el angioTAC con multicorte, que ha venido a sustituir ya la angiografía clásica. El TAC multicorte, a través de la infusión de un contraste a través de las 4, tiene que dar a través de las 4 arterias, que se tienen que ver, tanto las carótidas como las vertebrales. Tenemos que haber visto que están permeables a la infusión de contraste y luego ver que efectivamente en la perfusión es compatible con muerte encefálica, es decir, no hay ninguna paso de contraste que demuestre flujo arterial a ese nivel. Otra prueba que también se puede utilizar es una prueba que solamente se tiene acceso desde medicina nuclear de algunos hospitales, la angiogamografía cerebral con HMPAU. Esto es un radiotrazador que tiene la capacidad de penetrar en el cerebro y darnos una señal de todas aquellas neuronas y en general de todo el tejido cerebral que no tiene capacidad para captar el neurotrazador. Por tanto, lo que se ve es una imagen típicamente descrita como cráneo hueco. Esta prueba es muy útil en los casos en los que la causa de la muerte puede ser un coma estructural por ejemplo, por una masa o una hemorragia en el cerebelo o en la parte inferior en el córtex en la zona subcortical del cráneo, puesto que veremos este cráneo, aunque la exploración clínica no sea del todo compatible con la muerte encefálica, podemos ver el cráneo hueco. Tiene la limitación de que no se puede hacer si no tenemos un servicio de medicina nuclear, pero desde luego es una prueba 100% específica y sensible y además no tiene interferencia con fármacos. Por tanto, hemos llegado a hacer nuestra exploración clínica, hemos llegado a hacer a lo mejor alguna de las exploraciones instrumentales. ¿Para qué sirve entonces pruebas complementarias como el BIS? Pues sirve para varias cosas. La primera y más importante, para saber cuándo estamos en situación límite, cuándo vamos a evolucionar a muerte encefálica, puesto que cuando existe, y entonces realizar toda la exploración neurológica, y así no someter al paciente a los riesgos de la exploración de la apnea o a la inestabilidad hemodinámica. Por tanto, nos informará de que el paciente ha pasado de tener un BIS, por ejemplo, entre 40 y 60, que es el estado normal de un paciente bien sedado en la UCI, cuando aumenta la presión intracraneal y se produce la tormenta catecolamínica, el BIS cae a 0. Y esto nos induce a pensar que se está produciendo el enclavamiento y que a partir de ahí será posible realizar la exploración de muerte encefálica con cierta garantía de que se vaya a poder concluir el diagnóstico de muerte encefálica. El BIS no sirve como prueba complementaria, es simplemente una prueba informativa de cuándo es el mejor momento de realizar la exploración y sirve para evitar poner al paciente en riesgo. Ahora, ¿qué ocurre si el paciente tiene una exploración clínica que no es del todo compatible o que en alguna de sus fases no ha sido 100% concluyente de muerte encefálica? O bien tenemos una exploración, en ese caso podemos o repetir la exploración, como hemos dicho, a las 6 horas si es un coma estructural o a las 24 horas si es una encefalopatía anóxica, o bien recurrir a las técnicas instrumentales. ¿Qué ocurre? Cada técnica instrumental confirmatoria tiene, como hemos visto, unas limitaciones y unas posibilidades. Nosotros,
como intensivistas o como coordinadores de trasplante, lo único que debemos de saber son las limitaciones de la prueba instrumental. Pero debe ser el experto especialista el que haga el diagnóstico certero de si esa prueba es concluyente con el diagnóstico de muerte encefálica o si no lo es. En caso de que mi exploración neurológica fuera totalmente clínicamente compatible con muerte encefálica, pero el especialista en la prueba instrumental me dice que su prueba no confirma eso, yo necesitaré una de dos. O volver a repetir esa prueba instrumental o realizar otro tipo de prueba instrumental. ¿Por qué? Pues porque si es una prueba que está limitada por que el paciente tenía, por ejemplo, restos de fármacos depresores del sistema nervioso central, no me puedo volver a repetir esa prueba en un plazo de tiempo corto. Tendré que dejar pasar 24 horas o el tiempo que se estime necesario para que haya lavado del plasma todo ese fármaco. Es decir, o me asesoro de por qué la prueba no ha sido concluyente y si puedo repetirla y esperar un cambio de resultado, o si por el contrario, esa prueba, por ser ella misma incapaz de dar una respuesta concluyente, debo realizar otra que sea adecuada para confirmar que mi exploración clínica es, para confirmar el diagnóstico de muerte encefálica teniendo ya la exploración clínica compatible. Si no tengo opción de cambiar de prueba instrumental, tendré que repetir la exploración a las 6 horas o a las 24. En las recomendaciones que hago al final de la exposición que les he entregado por escrito, verán que la mayoría de ellas se encaminan hacia despejar algunas dudas que pueden haber suscitado la lectura de algunos artículos en la bibliografía publicada sobre este tema y que espero poder aclarar. Lo más importante que quiero que sepan es que no hay ninguna prueba instrumental que haya demostrado con una seguridad fehaciente que es capaz de probar el diagnóstico de muerte encefálica por sí misma. Además, no sabemos cuál es el mejor método para realizar con seguridad absoluta el test de apnea. Es decir, que siempre tenemos que estar a pie de cama, conocer las circunstancias previas de nuestro paciente, si tenía una enfermedad pulmonar o no, y además ajustar previamente muy bien la oxigenación, muy bien la normocapnia, para que transcurra el menor tiempo posible con el paciente desconectado. Esto es especialmente importante cuando el paciente es un posible donante de pulmón. Tener especial cuidado si se decide mantener el respirador en modo CPAP para realizar esta prueba, porque el autociclado puede hacer que pensemos que es el paciente el que está disparando el trigger del respirador y que tiene movimientos respiratorios, cuando en el fondo es sencillamente el autociclado. Por tanto, ante la duda de que sea o no el autociclado el que esté perpetuando este trigger, debemos de desconectar al paciente. Si puede asumir estar sin el respirador, con una válvula que proporcione 10 centímetros de PIB y con 10 litros de oxígeno puede ser suficiente. Ante la duda de cualquier resultado de una prueba concluyente, nunca se debe de dar el diagnóstico de muerte encefálica. No es un diagnóstico sobre el que pueda establecerse ningún tipo de duda. No hay, como he dicho, ninguna prueba instrumental que pueda precisar por sí misma que no existe ningún tipo de función del cerebro. Es decir, que la función de todo el cerebro esté perdida irreversiblemente
es un diagnóstico clínico y de una prueba experimental. Por tanto, habrá que repetir la exploración, habrá que buscar otra prueba experimental, pero ante la duda nunca se puede decir que porque una de ellas sea concluyente, una prueba experimental sea concluyente, el diagnóstico es seguro. Y es cierto. Deben de ser tanto la exploración como la prueba. Para finalizar, quiero recordarles que les he escrito un anexo con un checklist en el cual es muy importante que se detengan en cada uno de estos ítems y se compruebe todos y cada uno de ellos para concluir el diagnóstico de muerte encefálica. Es importante también, es vital, que se escriba en la historia clínica del paciente quién ha realizado la exploración, cómo estaban en las condiciones previas a realizar la exploración, qué información se tiene de la causa del coma, cuándo se hizo y en qué condiciones se hizo el test de atropina, el test de apnea, que se queden claramente registradas las gasometrías, las frecuencias cardíacas, etc. Es vital saber, o es muy importante saber, que el diagnóstico que ofrece la prueba instrumental se debe escribir en la historia clínica, describiendo el informe del especialista que ha hecho la prueba. Y la hora a la que se escribió ese informe es la hora de la muerte encefálica. No es la hora en la que se hizo esa exploración, sino la hora en que se firmó ese informe por el especialista competente. Además, nosotros tenemos que poner, por supuesto, la hora en la que se realizó la exploración neurológica y, como bien he dicho antes, que se cumplieron todos los requisitos. Para que no se nos olvide nada, lo mejor es tener siempre este checklist u otro que a ustedes les parezca de más ayuda a mano para seguirlo preceptivamente. No tengo nada más que explicarles. Volveré a reiterar mi agradecimiento por invitarme como profesora al curso y espero que haya sido clara en mi exposición. También les quiero invitar, si tienen alguna duda, al foro para preguntar lo que estimen oportuno. Yo les contestaré, cada día me conectaré durante un rato, en la medida en la que pueda, por la tarde llegando del trabajo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Edison. Espero que no se hayan aburrido mucho. Doctora, muchas gracias por su presentación, muy ilustrativa. Y no sé si los doctores que asistieron tengan alguna inquietud, alguna pregunta para formular. Mi nombre es Angélica Luna, desde Colombia. Tengo una pregunta para la doctora. No sé si me escucha. Sí, sí, dígame. Acá nosotros, digamos, para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, generalmente es clínico, ¿no? Mi pregunta va dirigida a que ya tienen ustedes una reglamentación de 6 horas, digamos, para determinar de que el paciente no esté recibiendo, o sea, que no tenga ningún efecto de ningún medicamento neurodepresor. Pero muchas veces estos pacientes en nuestro país han recibido durante un periodo prolongado de tiempo, ya sea por un trauma craneoencefálico, que es la causa más común de muerte de donación de órganos en nuestro país, un tiempo muy prolongado, el uso de fármacos de neurodepresión. Mi pregunta dirigida en estos pacientes, ¿cuánto tiempo tendríamos que suspender el medicamento cuando vemos clínicamente que, por ejemplo, hay una dilatación pupilar o vemos que el reflejo carinal está ausente para poder hacer el manejo clínico, para poder hacer el abordaje clínico de muerte encefálica? Bueno, la recomendación
no es tanto de tiempo en global como de dos cosas que deben de conocer. Ha pasado un tiempo como mínimo que equivale a 5 veces la vida media de eliminación de ese fármaco. Pero aún así, yo siempre pediría los niveles plasmáticos de esos fármacos. Si tienen posibilidad de hacer una detección en su laboratorio de los niveles de plasmáticos, o en caso de que sospechen una intoxicación en orina, deben de estar en plasma muy por debajo del rango terapéutico para que podamos concluir que ya no están haciendo efecto sobre la exploración neurológica. Esto siempre y cuando el paciente tenga una función hepática y renal normal, cosa que es muy difícil en los pacientes críticos, que llevan mucho tiempo ingresados en la UCI. Es decir, si un paciente tiene usted cualquier duda sobre su funcionalidad hepática o renal, la vida media no va a ser 5 veces la del fármaco, la que tendrá que esperar. Tendrá que tener en plasma esos niveles indetectables o muy por debajo del rango terapéutico. No se apresuren a hacer la exploración hasta que o los niveles están muy por debajo del rango terapéutico, porque en cualquier caso la tendrían que repetir 24 horas después, o con espacios de tiempo muy prolongados, o recurrir a una prueba instrumental. Más vale esperar a realizar la exploración cuando esté claro que esos fármacos o ha tenido una vida media 5 veces la del fármaco, ha pasado tiempo suficiente para esto, o bien el nivel plasmático es indetectable o bajo el rango terapéutico. Si no, tendrán que hacer una prueba instrumental siempre. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Sigo aquí, Addison? Bueno, hasta el momento no me han formulado más inquietudes. Yo sí tengo una pregunta. En caso de presentarse reflejo de Lázaro, ¿ustedes en este momento qué están haciendo allá en su país? ¿Cómo se le explican a la familia? ¿Cómo lo manejan con el personal sanitario que trabaja en la UCI, enfermería o los demás médicos que en algún momento podrían alarmarse viendo que es una reacción de Lázaro, que es algo completamente normal en el estado de muerte encefálica? ¿Le aplican algún fármaco relajante o simplemente lo explicáis y ya, se queda así? Bueno, desde luego ante la familia es muy difícil explicar eso. Y yo, si hemos concluido ya todo el diagnóstico, que debemos haberlo hecho antes, si va a visitar la familia, desde luego administraría un relajante. Esto sí, el diagnóstico ya está hecho, la prueba confirmatoria está hecha y pasamos a dejar a la familia que se despida de su fallecido. Desde luego no cabe poderles explicar que está muerto pero que se levanta de la cama. Entonces habría que recurrir a los bloqueantes neuromusculares. Con el personal profesional sanitario de la UCI no es necesario. Creo que se puede explicar. En cualquier caso, si tengo que recurrir a los bloqueantes neuromusculares, debo tener ya el diagnóstico cierto. Si no, yo, desde luego, no se puede administrar y yo no dejaría a los familiares que contemplaran esto porque va a ser imposible explicárselo. Va a ser contraproducente en el proceso de donación. Una pregunta adicional. En alguna época nosotros solicitábamos el Doppler y había algunos doctores que realizaban el examen pero obviaban las dos ventanas de isonorización. ¿Se puede hacer esto o es obligatorio buscar siempre dos ventanas, sobre todo la del agujero magno? ¿Cómo lo manejan ustedes en este momento? Es obligatorio hacer la búsqueda
de las ventanas de las dos ventanas para tener claro que es toda la circulación la que está ausente. Si no, no es una prueba instrumental bien hecha confirmatoria. Vale, vale. Bueno, no sé si Ya sé que es muy difícil, pero lo único que puedo decirles es que si no se encuentra la ventana insonografía, para estar claros, para tener claro que la circulación en la cerebral media y en las posteriores no existe, no vale el Doppler. Hay que recurrir a otra cosa. Y Dos finalmente, preguntas. Yo tengo otra pregunta, dos preguntitas más para la doctora Angélica, de parte de Angélica Luna, nuevamente de Colombia. Vemos que usted habla de que el que realiza el Doppler transcraneal tiene que tener mucha experiencia. Ustedes tienen unos parámetros allá para considerar una persona experta en Doppler transcraneal, y la segunda es que hay una tendencia a hacer encefalografía de más de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 48 horas. ¿Qué parámetros tienen usted establecidos? ¿Uno convencional o uno de más tiempo? Porque los neurólogos tienden ahora a hacer encefalogramas más prolongados y pues hay que ser racional con ese tema. Y segundo, el tema de qué consideran ustedes de expertos en realización de Doppler transcraneal. Bueno, la expertise en Doppler transcraneal, yo creo que la Sociedad de Neurología tiene el número de exploraciones que hay que hacer, pero sobre todo las condiciones que tiene que reunir la persona que se dedique exclusivamente a esto. Tiene que estar en la UCI a pie de cama y conocer cómo es un enfermo crítico. Porque, desde luego, como cumplimiento de expertise profesional, por lo menos la Sociedad Española de Neurología u otras sociedades hacen su publicación de sus requerimientos, a los cuales se tendría que, por supuesto, aspirar a cumplir un intensivista que se dedicara a esto o que quisiera confiar en su diagnóstico. Nosotros en la Sociedad de Medicina Intensiva asimilamos estos parámetros de experiencia a lo que quieran, a lo que publican los neurólogos. De todas formas, insisto, ante la duda del patrón del Doppler, no hay por qué insistir en esto. Se puede hacer un TAC multicorte, en fin, hay otras pruebas, las pruebas de imagen, o recurrir otra vez al electroencefalograma y repetirlo. No es infrecuente tampoco en España que los neurofisiólogos quieran volver a repetir los electroencefalogramas. Muchas veces vuelven a la UCI y dejan todo puesto porque les parece que todavía existe actividad cerebral y no van a dar por bueno su diagnóstico. Y bueno, nos fastidia porque dejan otra vez inconclusa la prueba, pero tienen que repetirla y no es que se estén horas de trazado, pero vuelven y vuelven y vuelven. Y yo ahí les diría que hay que tener paciencia. No se les puede exigir a ningún profesional que diga un diagnóstico tan grave como este si a él le parece, y él es el experto, que la prueba no es concluyente. Esto a veces pasa sobre todo con las encefalopatías anóxicas, o sí, fundamentalmente con las encefalopatías anóxicas, que a lo mejor le requiere más tiempo, o simplemente que todavía tiene un cierto grado de actividad. Entonces, no nos queda otra que esperar y repetirlo. No puedo decirles a ningún especialista que se acelere en su diagnóstico. yo les agradezco a todos los doctores la asistencia, doctora Alicia, pues mil y mil gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. Y hasta la Gracias a próxima ti. sesión que nos toca el mantenimiento del donante en estado de muerte encefálica, ¿de acuerdo? Sí. Muchas Bueno, gracias a todos, hasta pronto. muchas gracias a todos por escucharme. Espero que haya sido de utilidad y que tengan una buena tarde. Un saludo desde Igualmente, España. usted una buena noche, que ya es la medianoche, hasta luego. Sí, hasta luego, adiós.